nos va a hablar de Juan Marcé, y lo único que yo solamente voy a presentar el acto y deciros que al mes que viene se acaba el curso y además nos viene a hablar precisamente Gloria Nistal sobre Gloria Fuertes. Nistal es una gran poeta también, o sea que me imagino que también recitará poemas de Gloria Fuertes. Pero ahora lo que nos interesa es que nos hable de Juan Marcé, Rosemarie, y va a ser presentada por nuestra presidenta, que también es filósofa como ella. Así que te dejo, Nieves, y a ti, Rosemarie. Gracias. Muchas gracias, Pilar. Muy bienvenidos a todos al Foro de Literatura. Y bueno, recordar también que esta conferencia se enmarca dentro del ciclo de la generación de los años 50, que estamos realizando durante este curso gracias a la iniciativa precisamente de Pilar. Y en este caso, efectivamente, contamos con la presencia, con la colaboración de Rosemary Clark. Ella hizo su grado de Filología Francesa y Española en Oxford. Obtuvo un doctorado sobre Juan Marcé en Cambridge y publicó Iconografía católica en las novelas de Juan Marcé en el año 2003. Es decir, que es un tema que la ha ocupado durante mucho tiempo y que sobre todo se nota que ha reflexionado mucho sobre este autor y sobre este tema. Sus áreas de especialidad en la Facultad de Español y Portugués de la Universidad de Cambridge fueron el Siglo de Oro, por una parte, literatura, historia y cultura peninsulares después de 1850 por otra. También ha colaborado en un curso sobre historia contemporánea peninsular en la Facultad de Historia de la misma universidad. Y ahora vive jubilada en un sitio muy especial, en un sitio de nuestras letras españolas como es Alcalá de Henares. La verdad que es el mejor sitio en el que uno puede ir a jubilarse si le gustan las letras. Es amante de la literatura francófona de África. Hoy día se dedica a la literatura de Guinea Ecuatorial y a la traducción literaria, sobre todo de poetas españoles contemporáneos. Como Gloria Nistal. Exacto. El tema del que nos va a hablar es el que marca el cartel: cómics, cine e iconografía católica, engaño y desengaño en las novelas de Juan Marcé. Así que con mucho gusto, Rosemary, te paso la palabra. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos una cartel que, gracias a una amiga de Viena, tenemos cartel, porque yo no soy muy manitas con la tecnología. Pero aquí tenemos a Juan Marcé, el escritor. Un gesto muy tierno con el perro, esa mano ahuecada. Un aire de chico malo, el pitillo y el whisky. Y algo entre soñador e irónico en una mirada que evita la cámara. Juan era bajito, moreno como un charnego, un inmigrante del sur de España a Barcelona, inmigrante económico de los años 40, 50, 60 de la posguerra. Pero en su última novela habría preferido nacer en otra época, en otro país, con ojos azules y un hoyuelo en la barbilla. Pero ya en 1966, en Últimas tardes con Teresa, el charnego, también charnego, Manolo Reyes, el pijo aparte, melancólico embustero, tenebroso hijo del barrio, que en verano ronda la aventura tentadora. El pijo aparte se ve forzada a aceptar quién es. Su idilio con la rica catalana Teresa Serrat no tiene futuro. La perderé. No puede ser. No es para mí. La perderé antes de que me deis tiempo a ser un catalán como vosotros, cabrones. El engaño de los sueños de la juventud y de las personas mayores. El desengaño de la realidad. Quizás. Y también tenemos una imagen religiosa algo desdibujada, soñada o imaginada por el escritor. Marcé solía decir que todas sus novelas surgieron de una imagen, no de una idea. La excepción fue La muchacha de las bragas de oro y no le gustó esta imagen.
Del arcángel San Miguel, Vertebra, si te dicen que caí. Su quinta novela, y seguramente la más oscura, solo pudo publicarse en España después de la muerte de Franco. Cuenta que en la iglesia de las ánimas del purgatorio, con los jóvenes de la parroquia, el excombatiente mutilado Conrado Galán dirige una obra de teatro basada en esta lucha entre el bien y el mal. Miguel y Satanás. El papel del arcángel lo desempeña una chica, quizás aludiendo a la apariencia frecuentemente feminizada de San Miguel. Ya vemos la falda corta, el pelo, sobre todo en esta imagen del centro, una cara muy de chica. Y Juan jugaba mucho con la ambigüedad sexual o asexual de la iconografía católica. Galán, en su lujoso apartamento desde su silla de ruedas, dirige repetida y obsesivamente una obra parecida, pero perversa, erótica, sádica. Paga a diversas prostitutas y a un menor de edad, Java, siempre el mismo, por su pericia en ese tipo de espectáculo. Un espectáculo que termina cuando triunfante, abriendo las piernas, Java apunta cuidadosamente y vacía la vejiga sobre la espalda curvada, sobre la nuca y la cabeza de la chica en posición derrotada. Y Java dirige y protagoniza su propia obra en la cripta de la iglesia, desempeñando él mismo el papel de Satanás para manipular y humillar a un Conrado Galán, impotente en todos los sentidos, y también para deleitar a sus amiguitos. Cuenta un espectador: y caíste rendido, bramando, escupiendo fuego por los ojos y por la boca. Ella puso el pie sobre tu cabeza y tú ibas arrastrándote, tanteando con tus garras sus botas altas, la faldita ya hecha jirones. Encogido en la silla de ruedas, ronroneando como un gato, el alférez colmadito achicaba los ojos para captar mejor los detalles. Las representaciones de Java también se inspiran en las torturas que se habían practicado primero las checas comunistas antes y durante de la guerra, y luego después de la guerra los falangistas, que utilizaban los mismos locales y hacían las mismas cosas. La bota malaya para aplastar el pie, la campana infernal y abusos sexuales. Os espié una vez, dice otra testigo, y era un infierno lo que vi. ¿Juegos infantiles o violencia adulta? ¿Engaño o realidad? La fascinación de Massé por la susceptibilidad de la imagen a múltiples interpretaciones no debe sorprendernos. Cuando terminó la Guerra Civil en 1939, Juan tenía 6 años y su imaginación de niño se nutría de un entorno fuertemente visual y contencioso. Una Barcelona devastada por la guerra, escenario de una lucha sin tregua entre las autoridades vencedores y la resistencia vencida. Luego, la reconstrucción de los años 50 y 60. Juan vivía rodeado de pintadas de los yugos y flechas de Falange, retratos del caudillo en los muros y restos de arte mural, carteles de vencedores y vencidos.
cromos y postales de los salvadores, héroes de la patria, de cómics y tebeos. No cambia. La culpa es mía, ¿eh? Yo y la tecnología. Bueno, lo que me interesa mucho con los cómics que le fascinaban a Juan era que, bueno, el coyote, el guerrero del antifaz, Fu Manchu, es que hay ya una fascinación con las máscaras, antifaces, eh, Muchas. sí, todos, es que le fascinaban. También le fascinaban las películas americanas de gángsteres, rubias, platino, el glamour, que en España en ese momento ese glamour era muy raro. Cine español lo descarta. Habla de la larga lista de españoladas que me habían torturado en la infancia, aquel purulento cine nacional católico y beatorro de los años 40 y 50. Pero glamour sí había. Hola sacó su primer ejemplar en 1944 y la omnipresente iconografía católica en las iglesias, donde Juan aprendió el solfá y pudo bailar con chicas, muy importante para él, y en los suntuosos espectáculos religiosos favorecidos por el régimen franquista, que hacían un contraste tan fuerte con la pobreza y destrucción ambiental en la posguerra. ¿Cómo forjar alternativos a los discursos hegemónicos tan predominantes visualmente? En El embrujo de Shanghái de 1993, Daniel intenta captar con sus lápices de colores 3 interpretaciones diferentes de la joven tuberculosa Susana. La suya, erótica, la interpretación del capitán Bligh, propagandística, y la de la propia Susana, exótica. En 2000, 7 años después, en Rabos de Lagartija, David, el joven David, se dedica a la fotografía documental y intenta captar su verdad, lo que él quiere mostrar, y muere intentando captar la foto testimonial que desmentiría la propaganda oficial y la disidente, las dos. Y en 2016, un guionista que comparte muchos datos biográficos con Marcé, pero que se llama Domingo o Ringo, criticado porque no cuenta, sino escenifica una historia, una vez más, la imagen y no la idea, la palabra. Este guionista proclama que mi ojo no pretende ser una cámara, de ningún modo. Lo que pasa es que un servidor, lo mismo que Aristóteles, no sabe pensar sin imágenes. Para Aristóteles, la imagen es percepción, memoria y pensamiento. Para Marcé, abre un espacio de juego con engaños y desengaños, donde el lector, nosotros, tenemos que decidir qué pasa y qué no pasa. La escena en la cripta de la iglesia y el apartamento de Conrado Galán realmente ocurre. ¿Y quién o quiénes controla la narrativa en el mundo de vencedores y vencidos que Marcé explora? Jugábamos a contar aventis en la calle, solía decir, hablando de las historias de aventuras que inventaban él y sus amigos.
Y siempre nos llegaban noticias de familiares muertos, desaparecidos, exiliados, etc. Por eso esos juegos constituían con frecuencia historias de violencia. En nuestros relatos mezclábamos películas que habíamos visto con tebeos, novelas de aventuras y hechos reales. Lo original del juego consistía en que los protagonistas éramos nosotros. El narrador narraba en primera persona. De repente podían intervenir personajes completamente fantásticos. Por ejemplo, Gary Cooper. Al apearme en el andén, allí estaba Gary Cooper. Un Cooper super cool, con ese traje elegante. Y detrás, esa imagen. Parece del oeste, una escena del oeste, siglo XIX. Es un montaje, pero es un engaño total. El juego puede ser espontáneo, inocuo y formativo, como cuando un cachorro o un gatito salta o finge cazar. Pero, y lo sabemos demasiado hoy en día, en manos de militares los juegos de guerra son formas de desarrollar estrategias para matar con más eficacia. El que narra en la escena sadoerótico parece ser Sarnita, un niño del barrio, testigo ocular de la escena, admirador del prostituto Java, al que envidia y odia, admira e imita. Como testigo, pero en realidad lo está recordando 30 años después, recordando, reconstruyendo, reinventando esas capas de distintos periodos, de distintos momentos. Es una técnica que Juan utilizaba mucho. Bajo interrogación por un falangista, en realidad el niño, Sarnita, alega: mira mis manos y mi cabeza rapada al cero, señor. Mire qué miseria. En casa somos muy pobres. Un tísico. Mi abuelo cojo y con el tifus. Una hermana puta y un hermano seminarista. ¿De dónde saca esas ideas, Marcel? No sé. ¿Verdad, mentira? ¿Podemos confiar en él como testigo? Él mismo insiste en otro mote. No el mentiras, sino el aventis. Ilusión está jugando, ilusiones de ludere, jugar. ¿Está jugando con su interrogador? ¿O intenta engañar, enredar con charlatanería, embaucar, burlarse con fines cuestionables? Engaño y desengaño, disfraces, máscaras, antifaces, maquillaje y atuendo, y lo que Juan denomina en su última novela la memoria, esa puta tan distinguida, que se dedica a ser lo que cada cliente quiere que sea. Los narradores de Marseille a menudo asumen identidades diferentes. En su primera novela, Encerrados con un solo juguete, 1961, vemos como Andrés, en el espejo salpicado de jabón, se miró intensamente hasta que sus facciones dejaron de serle familiares, hasta conseguir, por un hábito que según él era muy saludable, que su propio rostro le pareciese el de un extraño, el de un tipo llamado Andrés Ferrán. 30 años después, en El amante bilingüe, de forma lenta y cuidadosa, añadiendo un lente de contacto verde en un ojo,
y un parche en otro ojo, y cambiando su forma de andar, el catalán, Joan Marés, se transforma en Charnego, Juan Faneca. Faneca era el apellido de nacimiento de Juan Marcé. Los padres biológicos y los padres adoptivos de Marcé, todos eran catalanes, a pesar de su apariencia, charnego, etc. Y aquí ese Juan Marcé, Joan Marés, se confunde muy fácilmente, ¿no? Joan Marés se transforma en Juan Faneca. Poco a poco, detrás de la bruma herrumbrosa del espejo, apareció la cara del charnego soñado. Se miró de cuerpo entero en el espejo del armario. Fue como encararse con un desconocido y tuvo un sobresalto, forzando apenas las cuerdas vocales. Perfeccionó la voz rota. Probando, probando, dijo al espejo. Uno, dos, probando la voz acharnegada. ¿A quién engaña Marés? A su ex, Norma, que intenta seducir con esa identidad charnega de Juan Faneca, o se está intentando engañar a sí mismo, darse la sensación de poder ser lo que le gustaría ser y no lo que es. Pero nos engaña también a nosotros los lectores. En el embrujo de Shanghai de 1993, el capitán Bligh, disfrazado de hombre invisible, es el hazmerreír de los niños del barrio, que le gritan: «¡Desnúdate ya, hombre invisible! ¡Que nadie te verá!». Al joven Danny, encargado de acompañar al capitán Bligh y evitar sus peores atropellos, Bligh le horroriza al pararse a mear en medio de la calle. «Aquí no, capitán, por favor. Las meadas del hombre invisible no se ven», dice Bligh riéndose. Para Danny, a pesar de la vergüenza que sufre, Bligh tenía el don de sugestionarme con su voz mineral, y lo recuerda caminando delante de mí con su intrépida zancada y su precaria apariencia de hombre invisible. Cabeza vendada, gabardina, guantes y gafas negras, y una gesticulación abrupta y fantasiosa que me fascinaba. Pero en esa novela, ¿quién es el capitán Bligh? Es como el capitán Bligh de Rebelión a Bordo. Su esposa en la novela se llama Betty Boop, como Betty Boop de los dibujos animados americanos. O quizás sería el galante capitán Blood. En realidad, Bligh había pasado años escondido en casa, como tantos otros, por miedo a salir a la calle, por miedo a la cárcel, a la tortura, a la muerte. Ahora, desafiante, asumiendo su dudoso pasado, sale a la calle, pero disfrazado. «Reina», dice a su esposa, «voy a salir y creo que a la vuelta, si paso por la parroquia de las ánimas, me comeré un cura. Si es verdad que soy el rojo bolchevique sediento de sangre y un masón degenerado, debo comportarme como tal». Rojos, masones, anarcosindicalistas, falleros de la Federación Anarquista Ibérica, estos son algunos de los enemigos a los que cazaban los agentes del régimen en las novelas. Enemigos que ahora protagonistas de atracos a bancos, tiroteos, asesinados, represalias.
en boca de los niños convertidos en aventis. Pero en Bly vemos la triste realidad detrás del sugerente disfraz, la decadencia real de la resistencia. Su espectral rostro desnudo, afilado y un poco demoníaco, con la barbita canosa y las cejas hirsutas, con los ojos de lagarto extraviado y su trémula mano, tenía el aspecto de un decrépito y domesticado Buffalo Bill, ya sin lustrosa cabellera de plata, sin Winchester ni puntería, pero dispuesto a dar mucha guerra. Marce juega con la imagen de la gabardina y el sombrero, el típico gángster del cine de los años 40 en Estados Unidos, o también del film noir francés, con o sin chicas esperando bajo la farola, esperando que. A Marce le fascinaba el mundo de las prostitutas, de los burdeles, de esas mujeres chicas que tenían otra vida que nadie sabía. Por eso siempre están allí. A veces forman parte de una familia, son madre, son hermana, algo así. Pero en esa plasticidad, esa forma de la imagen de sugerir y no definir, Juan crea dos personajes muy opuestos. Un vencido en Un día volveré, de 1982, y un vencedor en Rabos de lagartija, de 2000. Ambos personajes proyectan autoridad con esa imagen de misterio. No ves los ojos, no ves la cara, amenaza. Y ambos engañan. En Rabos de lagartija, el inspector Galván, de los vencedores antiguamente de la terrorífica Policía Político-Social, y ahora conocido por malos tratos a detenidos, delincuentes, culpables o inocentes, busca al padre huido, al padre resistente de David Bartra, pero se enamora locamente de la madre de David, y su fin no es de un triunfador, no es de un vencedor, es tan triste como el fin del capitán Bligh. En Un día volveré, el vencido, recién salido de la cárcel, vuelve a su barrio. Encuentra a 3 chicos que están meando contra un retrato del caudillo en un muro de la calle. 3 mingas apuntando al mismo sitio. Pizza española, nunca meas sola. Entonces, cuenta uno de los chavales, a nuestro lado, la silueta negra de un hombre con sombrero y gabardina se encaramó lentamente por el muro. Chavales, ¿quién os ha dado permiso para venir a ensuciar esta pared? Llevaba una trinchera color caqui, con muchos botones y complicadas heridas, las solapas alzadas y la mano derecha en el bolsillo. Bajo la sombra del ala del sombrero, sus ojos emitían un destello acerado. Néstor, sobrino del hombre de la trinchera, cree, sueña, espera que su tío ha vuelto de la cárcel para ejecutar una venganza como las de las películas. En realidad, Jean-Jules Vermont solo quiere encontrar trabajo, sacar a la madre de Néstor de la prostitución y sacar al hijo de la abulia y la posible delincuencia. La mano derecha en el bolsillo no acaricia un arma, apenas funciona, consecuencia de torturas. Encuentra un puesto
de vigilante de noche en la Torre de los Klein, del juez Klein que había condenado a muerte a tantos de sus compañeros de la resistencia. Una casa que era una de esas torres de Barcelona que se alzaba en la linde de un frondoso parque rodeado por un muro de 3 metros de alto, erizado de vidrios afilados. Pero en vez de tomar la venganza esperada, Jean-Jules Vermont opta por morir con el juez cuando sus excompañeros de la resistencia lo matan a tiros en un clásico atraco de venganza que se hubiera podido evitar. Desengañado él, Jean-Jules Vermont no intenta engañar, pero lo hace. Galván y Jean-Jules Vermont tienen en común que, dejando atrás la lucha pasada, buscan una vida nueva, por pobre y desilusionada que sea. En cambio, como Conrado Galán, de Si te dicen que caí, el del teatro, que sigue obsesionado por las fantasmas de su pasado truculento, el tío Ramón, en Rabos de Lagartija, ex legionario, ahora guardia urbana, vive una doble vida. David Bartra y su amigo Pauli van a ver una película de horror, a pesar de que el terror que provoca en Pauli, corazón de oro, culo de cristal, el gordito llorón que busca amparo, está completamente deshecho por el terror. Pauli cierra los ojos y llora, aterrorizado, acurrucado en su butaca de cine. Aprendiz de barbero, tiene que afeitar cada sábado a su tío, que semanalmente le proporciona palizas y le viola. Los rabos de lagartija del título son para hacer un ungüento que alivie el dolor que le causan a Pauli sus almorranas. Otra fantasía, otro engaño, ese ungüento, rabos de lagartija. Como en la película del hombre lobo, Pauli recuerda de su tío la espalda aún más peluda que los brazos y la repugnante tiniebla del culo alto y prieto. Y añade una picha como los cerdos en forma de sacacorchos, silenciosa y húmeda como una culebra, y recuerda la mesa desplazada por las embestidas de hace un instante, todavía con el mantel y los platos sucios. En Rabos de Lagartija, como en Si te dicen que caí, Marcé detalla abusos sexuales, en este caso incestuoso y encubierto por un uniforme blanco impoluto de guardia urbana y una posición de autoridad. Violencia real que se confunde con las fantasías de cómics y del cine en la imaginación sin límites de niños, jóvenes, que no saben distinguir entre el engaño y el desengaño. El mundo de Juan Marcé es de luces y sombras, risas y llantos. La Torre de los Klein, esa casa lujosa a la que accede Jean Jolivet como vigilante de noche, se alzaba en la linde de un frondoso parque rodeado por un muro de 3 metros de alto, erizado de vidrios afilados. La próxima imagen, de un jardín amurallado, parece un mundo completamente diferente, de luces y colores, de ocio, de placer, de música, y tan diferente de los escenarios oscuros que hemos contemplado hasta ahora. En tales huertos cerrados viven las familias catalanas adineradas de Barcelona, en sus bien protegidas torres, paraísos habitados por chicas ricas
y satinadas, la palabra de Marcé, como Virginia Klein, Norma Valentí de El amante bilingüe, Teresa Serrat de Últimas tardes, Monse y Nuria Claramunt de La oscura historia de la prima Monse. Paraísos en los que los jóvenes como el murciano Manolo Reyes, el pijo aparte de Últimas tardes y prima Monse, o Joan Marés en El amante bilingüe, sueñan con entrar, acceder a esa vida de la clase media, media alta. No son revolucionarios, quieren disfrutar de lo que tienen esas familias ricas. Marés cuenta que en la avinguda Mare de Déu de Montserrat hay un torre modernista de cúpulas doradas. Villa Valentí, el paraíso que me estaba destinado. En la imponente puerta de hierro forjado campea un dragón alado. El dragón recuerda la lucha cósmica entre el bien y el mal con que hemos empezado, reproducida en la iconografía del santo patrón de Cataluña, San Jordi. San Jordi aparece en El amante bilingüe, en azulejos, en Un día volveré, en un vitral de colores, pero el primo de Monse y Nuria, de padre Charnego, describe la ordenada geométrica ilusión de paraíso que anidó un día aquí en estos jardines disimulados a escasos metros del peligroso asfalto. Peligroso por los que aspiran a y amenazan con entrar a saco. Este paraíso lo rigen los padres con poderes históricos y tradicionales y, al parecer, poderes absolutos. Un capítulo de Prima Monse se titula Tía Isabel en su nube de púrpura, idea sugerida por un tapiz en el recibidor de la casa de los Claramunt, donde unos ángeles soplaban desaforadamente una nube de púrpura que sostenía a la Virgen. A Juan le gustaba hacer ese tipo de juegos con imágenes. Hay una pintura de Gisbert que se llama, que cuenta, que muestra el pelotón de fusilamiento y la muerte del general Torrijos en 1831, uno de los opositores a Fernando VII. No le gustaba la política de Fernando VII. Murió asesinado, pelotón de fusilamiento con 48 compañeros en las playas de Málaga. Y esa imagen está en la alfombra, donde en la primera escena que conté, la chica humillada con la cabeza en el suelo en ese escenario de Conrado Galán, su cabeza está en la arena al lado de los muertos de ese cuadro. Y Juan juega con leer sus novelas, es como intentar captar al paso esas imágenes y saber de qué cuadro es. Pues aquí un tapiz y él escribe toda una serie de escenarios, de paraísos y aquí de Tía Isabel. La imagina como una versión moderna de la Virgen María. El teléfono le basta para controlar y dirigir su vasto y palpitante mundo de necesitados. Tía Isabel es muy caritativa, desempeña una obra tremenda de caridad. En la imagen tenemos dos otras figuras importantes. Tenemos el padre, el tío Luis en la novela siempre por detrás, es que no se involucra mucho con su familia, pero luego llega a ser fundamental en la caída de Monse.
Y el otro personaje, Salvador Vilella, es el aspirante a la mano de primero Montse y luego se casa en efecto con su hermana Nuria. Salvador Vilella, como Conrado Galán, tiene un papel muy importante en la parroquia y su actividad como catequista y conferenciante impacta de tal manera en la vida de Montse que directa o indirectamente la engaña y el desengaño la lleva al suicidio. Si te rebelas como Montse contra esa autoridad hegemónica, ¿qué pasa? Hay muchos ejemplos a través de la obra de Juan Marcé y Juan pensaba, en este caso, a una chica que tocaba el órgano en la parroquia al que iba, que fue engañada, embaucada por un joven muy guapo, muy listo, muy seductor. Y el caso de Montse es particularmente desolador. Montse toma a la letra la enseñanza bíblica que le han inculcado en la parroquia. La voz que oímos es de Salvador, muy irónica el nombre, Salvador Vilella. ¿Cómo captarse a un preso orgulloso de su soledad, amargado? Pues interesándonos por lo que a él le interesa, por sus preocupaciones, compartiendo sus sufrimientos y logrando serle útil. Eso es exactamente lo que Montse intenta hacer con Manolo Reyes, el pijo aparte. Al poner en la práctica esta enseñanza, pidiéndole a su padre un trabajo para su protegido, Montse enfurece a su padre, que la fulmina con la sentencia: una cosa es ser buena hija y la otra, muy distinta, es ser tonta. Paco Bodegas, el primo, medio charnego, medio catalán, opina que Montse era uno de esos cuerpos castigados por la enfermedad o la autorrepresión. Describe como una noche cuando intentaba ir a buscar a Nuria en su dormitorio, en su habitación, oyó unos sonidos extraños y encontró a Montse boca arriba y formando un arco inverosímil con el cuerpo, apoyándose solo en los talones y en la nuca. Enseguida se derrumba y trenza sus piernas en el aire, como si las adhiriera a una forma invisible. Luego se dejó caer de espaldas en la cama, con los brazos en cruz, y allí se quedó largo rato, riéndose, hasta que se cayó y poco a poco fue poniéndose rígida, pálida, los ojos cerrados. Estas son imágenes de los estudios decimonónicos sobre la histeria que se llevaron a cabo el neurólogo francés Jean-Martin Charcot y el artista forense Paul Richard. Y se llamaba la Nouvelle Iconographie de la Salpêtrière, iconographie. Y se ha hablado mucho de las comparaciones entre esas manifestaciones histéricas y, por ejemplo, el éxtasis de Santa Teresa. Mirando esta imagen, me pregunto con Juan Marcé, en un sentido, si era el Gabriel, no sería Paco, mirando el voyeur a esa escena. Transverberación o éxtasis se describe como una unión íntima con el mismísimo Dios,
y, por lo tanto, más que un orgasmo. Es como sentir traspasado el corazón por un fuego sobrenatural. Sí, como dice su primo Paco, Monse estaba hecha de ese material tierna y vehemente que envuelve nuestras heroicas quimeras de la mocidad, lo que Juan Marcé llamaba nostalgia de futuro, pensando que todavía tenemos un futuro. También la vio como víctima de uno de los mitos más sarcásticos que pudrieron el mundo. Embarazada y abandonada por Manolo, Monse se deja caer, simbólica y realmente, de un puente, suicidándose y matando al niño que llevaba en el vientre. Paco afirma que no fue engañada por el tipo Manolo, sino desengañada, lo cual es muy distinto. Paco imagina que al caer, los ojos de Monse recogieron por última vez la engañosa luz de las estrellas, la última promesa loca de la vida. Para el creyente, el icono es una teofanía, una manifestación de la divinidad, un lugar de encuentro con el misterio representado en la imagen. Para Juan Marcé, el icono es una rica tradición con la que puede inventar juegos narrativos y subversivos y atrevidos. Al cuestionar las imágenes y con ellas los discursos hegemónicos de su tiempo, Juan muestra su vigorosa disconformidad con la autoridad en todas sus manifestaciones. A nosotros, sus lectores, nos invita a entrar en un mundo carnavalesco, desarreglado, un mundo de desbordamiento, de imaginación desbordado, antes de volver, como después de carnaval, a la vida real. Un mundo en que, como niños, podemos abrirnos a la imaginación, a la fantasía y a la ensoñación y desarrollar estrategias para sobrevivir a la dura realidad con que nos afrontan sus novelas y la vida. El engaño y el desengaño nos enseñan que los sueños son. Nada más, pero nada menos.